un tema de oración más. Oremos por aquellas personas, aquellos vecinos, aquellos hombres que están alrededor de la iglesia que están recibiendo un folleto, ¿sí? Oremos para que la palabra, que como vamos a ver, que tiene poder, pueda cambiar los corazones, clamándole al Señor que queremos ver salvación. Así que un tema más para que podamos compartir a la hora de orar. Bueno, dice Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 8: primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo con mi espíritu, o en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmado, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros, que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, versículo 16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Como es común en las cartas de Pablo, y en estos versículos también, se puede ver, se puede manifestar ese corazón pastoral. Si uno se da cuenta, en la mayoría de las cartas, cuando comienza después del saludo, Pablo va a abrir su corazón, si lo podemos decir de esta manera, y les va a mostrar o va a manifestar ese corazón que él tiene pastoral. Podríamos decir, bueno, la verdad que un corazón pastoral es una enseñanza para los pastores. Sí, en principio sí, pero también Pablo nos presenta acá, abriendo ese corazón o mostrando ese corazón pastoral, nos da un modelo de creyente, ¿sí? Un modelo de cristiano en lo cual nosotros hoy vamos a meditar. Vamos a ver en la vida de Pablo y a través de estos versículos distintivos de un hombre que busca imitar a Dios. Vamos a ver distintivos de hombres y mujeres que se caracterizan por ser hombres y mujeres de Dios. Y eso vamos a ver en estos versículos. Pablo comienza, dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Antes que nada, antes de seguir adelante, acá hay algo que distingue a Pablo en cuanto a su cristianismo. Lo distingue de otra persona. Miren, lo comienza de esta manera. Pablo dice: doy gracias a mi Dios, mi Dios. Y el primer distintivo que quiero ver en la vida de Pablo, y la cual, como dije, como modelo para nosotros a seguir, es esto. Pablo comienza de esta manera, llamando mi Dios. El domingo compartía con los hermanos allí, acá en la cena, algunos versículos del capítulo 17 de Génesis, y yo les voy a leer uno de los versículos que leí, que es el versículo 8, Génesis 17, 8, dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. En este capítulo, el de Génesis, no vamos a entrar en detalle, ¿no? Pero
hay un pacto en el cual Dios hace con Abraham y obviamente con todos los hombres que estaban en ese lugar. Y una de las cosas que le dice a Abraham y a todos los que estaban ahí y a su descendencia, que él, Jehová, iba a ser el Dios de ellos. Ahora Pablo dice, mi Dios. Esto nos habla de relación, nos habla de comunión. Miren cómo comienza hablando de los distintivos la vara, ¿no? Parece una vara muy alta. Arrancamos con la vara, como decimos, a esta. Vemos a un hombre, un ejemplo de creyente, que comienza a mostrarse y decir, o a ver estos distintivos en los cuales vamos a ver, mi Dios. Habla de comunión, habla de relación. Y lo que quiero mencionar, y vamos a ir mencionando de esta manera, no a forma de puntos, sino vamos a llamarlos menciones. Lo primero que quiero rescatar de este versículo, de esta oración, es que el principal distintivo de un hombre de Dios y obviamente de una mujer de Dios es la comunión que tiene con su Señor. Si hay un modelo de cristianismo o de creyente en el cual nosotros tenemos que seguir, lo primero que nos tiene que distinguir es la comunión con su Señor, mi comunión con el Señor. De hecho, Pablo, ustedes se acuerdan que en los primeros versículos dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Él se relacionaba de esta manera con su Señor. Y ya podíamos ir tomando y pensando cada uno de nosotros, como bien oraba José, a ver cómo está mi comunión con Dios. Y seguramente si termina la reunión y yo les pregunto, o ustedes me preguntan a mí, no es algo cotidiano, ¿no? Pero les digo, hermanos, ¿cómo anda tu comunión? Emanuel, ¿cómo andas con la comunión con Dios? Y muy probable que yo les diga, muy bien, acá andamos con las cosas de la vida, ¿no? Pero nosotros hay alguien al cual no le podemos mentir y es al Señor. Sí, yo les puedo decir a ustedes, sí, bien, ando bien, pero al Señor, en el cual es parte de esa comunión o parte de esa relación, yo no le puedo mentir. Ahora, la comunión que yo tengo con el Señor, obviamente, es fuera del pecado y en cuanto a pasar tiempo, entre otras cosas, con el estudio de su palabra y la oración. Entonces ya nos podríamos preguntar, ¿cómo están estas cosas en mi vida? ¿Cómo está ese tiempo en el cual yo tengo que apartar con el Señor para escuchar la voz de Él? ¿Cómo está ese tiempo con el Señor en el cual yo, en esta oración, me presento delante del Señor, no tan solo los miércoles, sino cada uno de estos días? ¿Cómo está esa relación, hermano, con el Señor? Podemos decir, como Pablo, mi Dios, en cuanto a este sentido de relación. Creo que este distintivo es primordial, por eso me gustó ponerlo de esta manera. El principal distintivo de un hombre o de una mujer de Dios es su relación con su Señor. Seguimos leyendo. Dice que lo que él dice, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe, acá Pablo nos habla y nos dice el tema de oración en el cual él se presentaba, dice de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. De que vuestra fe se divulga por todo el mundo, dice la NTV, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Dice un comentarista, esta es una hipérbole o exageración intencional, hablando de todo el mundo. Pablo llama la atención acerca del crecimiento significativo en la vida de fe de los romanos y le da gracias a Dios por esto, como lo hace regularmente. En pocas palabras, Pablo veía el crecimiento de estos romanos, de esta iglesia en Roma, una iglesia que, como vimos al principio, no conocía o conocía a algunos hermanos, pero no había tenido, como dice bien la palabra, no había tenido la oportunidad de viajar hacia la iglesia. Pero aún él escuchaba la fe de ellos, el crecimiento espiritual de estos hermanos, y le daba gracias a Dios. En palabras simples y con esta misma idea, palabras cotidianas de nuestro día, Pablo escuchaba que los hermanos estaban creciendo y se ponía contento.
Pablo escuchaba que los hermanos estaban creciendo y se ponía feliz. Un hombre de Dios no tan solo se relaciona con Dios, un hombre de Dios se goza en el crecimiento de los hermanos, tanto en fe, es decir, de forma espiritual, como también ministerialmente. Otro comentarista, voy a citar a varios hermanos en esta noche, dice: la primera marca del servicio espiritual verdadero que Pablo demostró tener en abundancia es la gratitud. Él estaba agradecido por lo que Dios había hecho por él y a través de él, pero estaba igualmente agradecido por lo que Dios había hecho en otros creyentes y por medio de ellos. Una vez más, podemos ver en este hombre un distintivo muy particular, que él se gozaba por lo que Dios había hecho en su vida. Dios lo había rescatado y Dios estaba trabajando. Aún el mismo Pablo decía: todavía Dios sigue trabajando en mi vida. Y otra de las cosas en la cual él estaba gozoso, contento, era que Dios había hecho abundantemente, como dice el libro de Hechos, cosas por manos de Pablo. Pero también se gozaba que Dios iba creciendo o haciendo crecer a otros hermanos y que Dios hacía cosas a través de ellos. Ahora la pregunta es, y yo creo que es crucial esta pregunta, y es una pregunta que nosotros como ejercicio nos tendríamos que responder. Tiene mucha importancia. ¿Me pongo feliz? ¿Queremos usar la palabra gozoso? Usemos. ¿No me pongo gozoso en el crecimiento de mis hermanos? Me pongo gozoso, me gusta cuando los hermanos van creciendo, ¿no?, en las cosas materiales, pero también en las cosas espirituales. ¿Me pone gozoso que los hermanos estén creciendo? ¿Me pone gozoso que los hermanos se les vaya dando por esa fe, por ese crecimiento, responsabilidades en la iglesia? Miren, es una pregunta que nos tendríamos que responder. Juan, versículo 9, tercera de Juan, versículo 9, yo se los leo. Hay un hombre allí, Diótrefes, el cual, dice 3:9, le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿En qué ambiente, seguramente ustedes los van a leer allá arriba, en qué ambiente se daba esto? ¿En un club? ¿En el trabajo por quién ascendía? No, ¿en qué ambiente se daba? En la iglesia. En la iglesia había un hombre que le gustaba tener el primer lugar. Es tremendo. Y tal vez no se manifiesta ese orgullo o ese poco deseo visiblemente, como en el caso de Diótrefes, pero de alguna manera vamos dando destellos de esto. Hay una frase que me encantó: el orgullo es invisible, pero evidente. El orgullo es invisible, pero tarde o temprano es evidente. William Perkins, uno de los padres de puritanos, dijo: el orgullo del corazón es natural. De alguna manera nadie puede decir acá no somos orgullosos. Y dice, el orgullo del corazón es natural y que si no lo vemos en nosotros, nuestro caso es el peor. Si yo digo que no hay orgullo en mí, nuestro caso es el peor. Tenemos que orar, hermanos, porque estamos viendo en Pablo un modelo de un hombre de Dios. Estamos viendo en Pablo distintivos de un creyente fiel, alguien que está en comunión con Dios. Y como bien orábamos en la oración de José, tenemos que apuntar a eso. Y yo tengo que pensar para mí mismo, tengo que dar gracias por el crecimiento espiritual de los hermanos. Me importa poco, me molesta, me gusta, pero que esté a mi altura. Sí, yo le he contado acá, Horacio Pinto, dice que él tuvo un discípulo y pasó mucho tiempo con él y estudiaban la Biblia juntos, pero llegó el momento que esa persona, dice que él siempre reconoce, me pasó.
y empezó a crecer más que yo, dice, y veía en él, en este muchacho, alguien el cual dice, con sus palabras, si alguno lo conoce, Horacio Pinto, dice, me superaba. Dice, y me ponía contento. Bueno, la pregunta es, ¿nos pone contento cuando los hermanos crecen? ¿O no me interesa? ¿O me molesta? Hermanos, si decimos que en nosotros no hay orgullo, si decimos que en nuestra vida no nos pasa esto, este es el peor caso. El mejor distintivo en nuestra vida es, como Pablo, orar por el crecimiento de los hermanos, orar y dar gracias al Señor por su vida. Si seguimos leyendo, el versículo 10 dice, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, dice el versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. El hombre de Dios se distingue porque somete su voluntad a la voluntad de Dios. Repasamos. El hombre de Dios, o lo primordial del hombre de Dios, es que tiene comunión con su Dios. Segundo distintivo, lo podríamos llamar en esta noche, es que un hombre de Dios y una mujer de Dios ama y se goza cuando los hermanos crecen. Y este tercer distintivo en el hombre, en Pablo, que vemos es que el hombre de Dios se distingue porque se somete su voluntad a la voluntad de Dios. Dice el versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. No sabemos con qué clase de estorbo Pablo contaba. La mayoría cree que se hace referencia al ministerio, a la tarea evangelística. En palabras simples podríamos decir, Pablo tenía una agenda muy ocupada, ministerialmente una agenda muy ocupada, tenía mucha tarea en el lugar que estaba, en este momento, cuando escribe en Corintios, y por eso no podía ir. Me gusta, hablando de esto, lo que dice Pérez Millo sobre esto. No es tanto aquello que me gustaría hacer, Pablo quería ir a Roma, sino aquello que el Señor quiere que haga. Lo leo de nuevo. No es tanto aquello que me gustaría hacer, sino aquello en lo que el Señor quiere que haga. Por eso Pablo estaba feliz. Aun cuando él deseaba ir a Roma, él sabía, él había sido estorbado muchas veces por Satanás, pero también muchas veces el Señor con esta carga ministerial en el lugar en el cual él lo había puesto, porque es más importante lo que quiere el Señor para Pablo que lo que él quería. Pero también vemos acá, y es lo que nosotros tenemos que aprender, y tal vez no en nuestra iglesia, pero créanme que se ve mucho en otros lugares, que la voluntad de Pablo no era una voluntad estática. Sí, Pablo no era que vivía pensando en la nada. No, nosotros vemos que Pablo quería un próspero viaje, en los versículos que hemos leído, que él se lo había propuesto y varias veces él quería ir, él se había propuesto, es decir, ahí la palabra es como que se hubiera sentado y decir, yo quiero ir a Roma. Y gestionaba todo para ir a Roma. No es que Pablo estaba sentado, yo quiero ir a Roma, esperando que las cosas sucedan. No, Pablo lo que esperaba era el tiempo del Señor. Pablo no estaba, su voluntad no era estática, sino que sus proyectos y sus deseos estaban bajo la voluntad de Dios. Y me encanta, solamente voy a citarles 2 versículos, pero toda la vida del apóstol fue así. Su voluntad. Miren, habría que seguirle los pasos a Pablo, Pablo sería como esos hermanos que van para allá, vienen para acá, que se levantan en la mañana a orar, que un día están acá, que van si tienen que predicar acá, si se les cierran las puertas acá, iba para allá. Estoy recitando, parafraseando lo que vemos en el libro de Hechos, ¿no? Había que seguirle el ritmo, pero siempre bajo la voluntad de Dios.
Voy a leerles 2 versículos. Hechos 18, 21. Sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó a Éfeso. Primera de Corintios 16, 7. Porque no quiero veros ahora de paso, no quería estar un rato, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pablo hacía planes. Pablo era una persona que no estaba estático en una reposera, todo el tiempo estaba predicando, pero siempre su voluntad bajo la voluntad de Dios. Eso es lo que distingue a un hombre y una mujer de Dios. Cuando pensaba en esto, o cuando miraba a Pablo, miraba al Señor. Y ya que hay una lección, qué bueno es decir, miro a Pablo, pero eso me proyecta a mirar al Señor. Qué bueno que en esta noche pase así, o en nuestra vida pase así. Miro a Emanuel, pero miro a Cristo, el modelo. Pablo seguía el modelo de Cristo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo, dijo el Señor, Mateo 26, 39. Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Miren si el Señor hubiera hecho solamente su voluntad sin tener en cuenta la voluntad del Padre. No estaríamos hoy acá. Pablo era un reflejo de Cristo. Bueno, ahora quiero detenerme unos minutos en esto. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿Sí? Es un gran tema y obviamente que en estos minutos no lo voy a poder desarrollar, ¿no? Pero ¿cómo conocemos la voluntad del Señor? Andar en la voluntad del Señor me ayuda a conocer su voluntad. Emanuel, explícalo porque estás diciendo más de lo mismo. Miren, nosotros conocemos por medio de su palabra su voluntad y podemos andar en ella. Nosotros cuando abrimos la Biblia, todos nosotros podemos ver que Dios quiere que seamos siervos de Él. Entendemos a la luz de la palabra que Él nos ha comprado. Entendemos a la luz de la palabra que nos ha puesto en una iglesia local donde nos ha dado dones para la mutua edificación, es decir, yo los edifico a ustedes y ustedes me tienen que edificar a mí, y juntos, como cuerpo de Cristo, vamos creciendo. En estas simples palabras tenemos la voluntad de Dios para toda nuestra vida. Pero también nos encontramos con esa voluntad en la cual tenemos que ir conociendo día tras día y que es particular de cada uno. Con esto traigo un ejemplo, me refiero, al noviazgo. Yo necesito conocer la voluntad de Dios y aun cuando esto es un tema en el cual hay 2 líneas o 2 posturas, yo solamente lo toco por arriba, alguna vez me voy a encontrar, sé que Dios quiere esto para mi vida, lo que decía recién, pero ahora yo le pregunto a Dios, ejemplo, ¿es esta la chica o el chico en el cual voy a pasar toda mi vida? Una buena pregunta. Me puedo hacer lo mismo con el trabajo. ¿Es este el trabajo que tú me estás dando, Señor? Y nosotros necesitamos conocer la voluntad. Ahora, cuando andamos en la voluntad del Dios, esto nos ayuda. Sé que después hay temas en los cuales nosotros necesitamos la confirmación del Señor, obviamente. Pero cuando nosotros andamos en la voluntad de Dios, muchas veces andar en la voluntad de Dios, no muchas veces, la voluntad de Dios nos ayuda a conocer su voluntad. ¿Qué digo con esto? Trayendo el ejemplo anterior, si yo veo que tal vez ese chico o esa chica no quiere lo mismo o no ve lo mismo o no tiene a Dios en el primer lugar, como me dice la palabra, yo ya estoy viendo una respuesta de Dios para mi vida. Si ese trabajo que me viene tan bien, pero ya sé de entrada, por ejemplo, que me va a ocupar muchos fines de semana,
y no es la excepción, sino que es la regla, yo sé que no es un trabajo para mi vida. Yo ya puedo tener discernimiento para conocer la voluntad de Dios. Y sé que, como muchos, me acuerdo cuando llegué a San Luis y que no tenía un trabajo establecido, las mejores propuestas, miren, las mejores propuestas laborales eran con turno americano, con turno, y uno empieza ¿no? a jugar o a truquear con Dios, ¿no? Como si fuera un truque. Pero Señor, mirás, uno llega cuando está en necesidad, ¿no? Hasta decir, mirá, Señor, cada 4, 1, pero al final, al mes, si no se van corriendo los fines de semana, voy a venir 2. Bueno, uno empieza como querer de la ignorancia y en este corazón que tenemos, ¿no? A torcer la voluntad de Dios. Pero si yo quiero seguir o andar de acuerdo a su voluntad, esto me ayuda en aquellas cosas. Un hombre de Dios se distingue no tan solo por andar o poner su voluntad, la idea es como que si mi voluntad está acá y la de Dios está acá. Un hombre de Dios también se distingue por buscar la mutua edificación de los hermanos. Cuando yo veo todo esto, hermanos, una vez más les digo, Pablo nos deja la vara muy alta. Y acá tiene que entrar en todos estos puntos el Evangelio, la gracia de Dios. Nadie puede tomar esto para su vida y decir, bueno, hoy voy a empezar a cambiar. Hoy voy a empezar a ver qué cosas tengo que hacer. No, hermanos, siempre tiene que estar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La gracia de Dios. Señor, necesito que tú me ayudes a cumplir tu palabra. Necesito que tú hagas la obra, tu Santo Espíritu que mora en mi vida, haga la obra, porque yo no tengo nada de estos distintivos. El Evangelio tiene que estar siempre. Dice el versículo 11, hablando de este distintivo que es buscar la mutua edificación de los hermanos. Dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Se los leo en la NTV que le va a dar mayor claridad. Pero tengo muchos deseos de visitarlos, dice Pablo, para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos, dice el versículo 2, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Acá cuando habla de don, ya vamos a explicarlo, ¿no? Pero acá cuando habla de un don espiritual, no hace referencia a aquellas capacidades aquellas capacidades sobrenaturales que Dios nos ha dado. En el capítulo 12 vamos a ver que son capacidades dadas por Dios, solamente por Dios, según su voluntad. Lo que hace referencia acá en cuanto al don espiritual es una actividad espiritual, ya sea predicación, exhortación, animar a la iglesia, evangelizar en la iglesia, donde la fuente, esto sí es importante, es el Espíritu Santo. En palabras simples, lo que Pablo dice, voy a ir y voy a ser instrumento de Dios en sus vidas. Pero quiero que notemos también la humildad que tiene Pablo. En el versículo dice, cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Miren, Pablo le escribe, como les dije, vamos construyendo el contexto, desde Corintio. Saben que en la iglesia de Corintio una de las cosas en la cual lo machacaba a Pablo o se lo quería destruir era su autoridad apostólica. Básicamente decían, no, Pablo no es apóstol, porque los enemigos, ¿no? O aquellos que eran contrarios a Pablo. Pablo le decían, Pablo no es apóstol por esto, y Pablo tenía que defender su apostolado. Y tenía que escribirle a otras iglesias, como también hacían los corintios, que él era apóstol de Dios. Y en ese mismo tiempo, en ese mismo contexto le escribe a los romanos, y en vez de decir, bueno, me voy adelantando porque... No, hermanos, dice, yo quiero ir a alentarlos. Yo quiero que ustedes se edifiquen, pero yo quiero que ustedes también me edifiquen a mí. Eso es un verdadero distintivo de un hombre de Dios, que busca todo el tiempo ser
de bendición, pero también ser bendecido. Ahora, en cuanto a este distintivo, yo me pregunto, y sinceramente, si soy de mutua edificación, si soy de edificación para los hermanos. Si ustedes son edificación para los hermanos, y cada uno de nosotros se tendría que preguntar, y miren, cuando yo pensaba en esto, muchas veces por ahí con algunas cosas hay que ser tajantes, y creo que esta es una. Hermano, aún dentro de la iglesia, si por ahí tenés relación con algún hermano que no te ayuda a esta mutua edificación, ante que todas las cosas es tu hermano, de hecho la Biblia habla sobre esto, orá por tu hermano, orá por tu hermana, pero tené cuidado. Si un hermano no te está edificando, sino que te juntás a tomar mates con él y te acordás del otro hermano, y no muy bien, si te juntás con ese hermano y hablan cosas que no corresponden, ejemplo, ¿no?, a la hora de juntarse, tené cuidado. Y no digo, de hecho, en los evangelios habla de esto, obviamente que nosotros tenemos que orar por el hermano y muchas veces tenemos que confrontar al hermano con amor, pero es algo que tenemos que tener cuidado, tanto de los hermanos hacia mí y yo también hacia los hermanos, porque tal vez no soy de edificación. Un hombre de Dios, ese modelo en el cual Dios se glorifica, ese modelo como vamos a ver en el capítulo 12, donde su vida es de adoración a Dios, se distingue del resto porque busca la mutua edificación. Todo lo contrario es cuando yo, en vez de construir, destruyo. Y es una realidad, no hay que ignorar que es una realidad. Y muchas veces tengo que ser en lo personal, no tan solo en esta iglesia, en mi vida espiritual, no puedo echarle la culpa a nadie, obviamente, ¿no? Pero cuando he andado mal, ha sido cuando más me he relacionado con personas que no me han buscado edificar. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, para nosotros mismos, y también para el hermano, y obviamente es nuestro hermano, y como dice la palabra, tenemos que ganarlo, pero muchas veces hay que confrontar la verdad con amor. Qué bueno que sea una práctica, ¿no? Porque nadie está exento de esto. Hablamos del orgullo recién. Que seamos receptivos para decir, che, yo tengo que ser receptivo para cuando me vengan, che, Manuel, fíjate que por ahí cuando nos juntamos, te acordás de Benito, y no muy bien, ¿sí? Te acordás de Benito, que hace... Y yo tengo que ser suficientemente humilde si quiero crecer, en decir, che, está bien, voy a ir a pedirle en primer lugar perdón a Benito y después te pido perdón a vos. Miren, parece que no pasará nunca. Y yo sinceramente he pensado mucho en esto y parece que no pasará nunca, ¿sí? Porque es verdad, ¿ustedes han recibido un pedido de perdón de parte mía? No, ni yo de ustedes, o sea, no es algo común. Pero ¿podemos decir o asegurar que estamos exentos de esto? Entonces nosotros es algo que tenemos que ver. Las pequeñas zorras destruyen la viña. Las pequeñas zorras destruyen la viña, y si quieren pasarlo para este lado de la iglesia o para este lado del Nuevo Testamento, una pequeña zorra puede dividir una iglesia. Y esto es tremendo, hermano. Una iglesia que nos va a doler a todos, pero una iglesia en la cual le va a doler a Cristo, porque Cristo pagó el precio por esa iglesia. Él se entregó en la cruz por esa iglesia. Tenemos que buscar las zorras pequeñas y ser humildes para escuchar y ser humildes, y que esto sea un ejercicio. Que sea un ejercicio. Nadie se va a ir de la iglesia, nadie se tiene que ir de la iglesia, nadie se va a ir, lo digo así, al infierno, ¿no?, por haber un pecado de esto, pero me están salvando, si yo escucho la reprensión, me están ganando. Hermanos, es algo que tenemos que aplicar. Termino con estos versículos, se me ha pasado un poquito el tiempo.
voy a tomar solamente los últimos 2 versículos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, Pablo dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sería imposible hablar de estos versículos en unos minutos. De hecho, es el tema central de la carta. MacArthur dice, estos 2 versículos expresan el tema de la carta a los romanos y contienen la verdad que más transforma la vida de las personas, la cual Dios ha depositado en manos de los hombres. Quiero que lo miremos a la luz de la perspectiva de Pablo. Obviamente, como les digo, no lo vamos a poder ver todo, pero sí a la perspectiva de un hombre de Dios. Un hombre de Dios no se avergüenza del Evangelio, porque ese Evangelio tiene poder para dar vida. El Evangelio de Dios, hermanos, no nos tenemos que avergonzar del Evangelio porque tiene poder para dar vida. Me encanta cómo termina los versículos que hemos leído. ¿Cuál es la última palabra del versículo 17? Vivirá, donde su raíz es vida. Donde la raíz es vida, y esa vida nosotros sabemos que no es una vida física, mucho más, es una vida espiritual en la cual salva a las personas de la eternidad separadas de Dios en el infierno. Vida. El Evangelio de Dios tiene poder para darle vida. Solamente quiero que nos vayamos con dos frases de estos versículos. El Evangelio tiene poder para salvación. No estoy diciendo nada de nuevo, pero nos tenemos que rogarle al Señor para que lo ponga en nuestro corazón. El Evangelio es poder para salvación. Y por fe, el pecador tiene vida. Sé que muchas veces la vergüenza que podemos tener nosotros hablando de compartir no es una vergüenza voluntaria, sino que es una vergüenza natural. ¿Sí? Alguna persona tal vez que es más tímida le cuesta compartir el Evangelio. ¿Sí? Vuelvo a decir, aunque la palabra vergüenza acá es más amplia, quiero referirme en cuanto al acto de predicar, de repartir un folleto. Sé que muchas veces nos da vergüenza, esa vergüenza la vamos a llamar vergüenza natural, no vergüenza voluntaria, sino que está en nosotros, esa cosa que nos da. De hecho, cuando nosotros, es lo mismo que nos da cuando vamos a un lugar donde no conocemos nadie, ¿no? Vamos a un lugar, a una casa donde hay mucha gente y no conocemos a nadie y nos da un poco de vergüenza, ¿no? Sí, es natural, está en nosotros. En algunos más, en otros menos. Pero miren, con este mismo ejemplo vamos a ilustrarlo de esta manera. Si vamos a una casa que sabemos que nos va a dar vergüenza y hay una reunión de personas y justo estamos por entrar y vemos que la casa se está prendiendo fuego. Nosotros tenemos vergüenza, porque hay personas, como les dije, que no conocemos. Pero justo estamos por entrar, en la entrada vemos que la casa o el techo se está prendiendo fuego. ¿Acaso nos va a ganar la vergüenza para ir rápido, meternos adentro de esa casa o de ese lugar y decirles, la casa se está prendiendo fuego? Seguramente que vamos a tener algo de vergüenza, tal vez, pero nunca va a tener el peso que tiene rogarle a esas personas que salgan fuera porque la casa se está prendiendo fuego. Bueno, lo mismo pasa con el Evangelio. Hermanos, podemos tener de alguna manera esa vergüenza natural, y lo repito una segunda vez, en este caso es más amplia la palabra, pero como un ejercicio para que nosotros animar a la iglesia que salga a folletizar, que salga a predicar. Muchos de nosotros tal vez podemos tener ese tipo de vergüenza, esa vergüenza que está en nosotros, pero hermanos, la casa se está prendiendo fuego. Y cuando nos miramos a la luz del Evangelio, vemos que las personas pasan a una eternidad sin Cristo. Y ese Evangelio que tiene poder, ese Evangelio que, como vimos, da vida, nosotros parece que lo tenemos escondido en nuestro ser, y parece que somos tan egoístas
que no compartimos lo que a nosotros nos cambió la vida. No hay mayor vergüenza del Evangelio que la indiferencia. ¿Sí? No hay mayor vergüenza del Evangelio que la indiferencia. Yo puedo tener vergüenza, pero tengo que entrar a esa casa y decirle, se está quemando. Yo puedo tener vergüenza, esa vergüenza natural, pero tengo que ir rogarle a las personas que se van a pasar a la eternidad sin Dios y que por sus pecados van a pasar todos los días de su vida en el lago de fuego. Oramos para que el Señor ponga en nosotros este modelo de hombre de Dios. Que podamos, como dije, ser imitadores de Pablo como él lo era de Cristo, y que podamos ver en Pablo, como les decía, yo cuando veía acerca de la voluntad, digo, estoy viendo a Cristo. Estoy viendo a Cristo. Y después, no, es Pablo. Pero pasa que Pablo buscaba todo el tiempo imitar a Cristo. Que podamos ser nosotros así. Que pueda haber estos distintivos en nuestra vida, que cuando nos vean ese amor por las almas, o ese anhelo de que todos crezcamos, o ese anhelo de tener una comunión, relación con Dios, seamos distintivos, no de Pablo, sino que de Cristo. Y podamos mutuamente ser edificados y que la iglesia busque al perdido. En esta noche, roguemos para que, como una vez más lo digo, bien oraba José, la palabra produzca cambios en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga.